Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Mucho antes de encabezar una operación que se extiende por América Latina y el Caribe, Rodrigo Martínez aprendió a reconocer el valor del trabajo en espacios pequeños. Lo hizo cerca de su familia, entre conversaciones sobre honestidad, responsabilidad y respeto, pero también acompañando a su padre en algunos de sus emprendimientos. Bueno, yo crecí en una familia en la que el éxito lo platicaban mis padres mucho más como algo de ética laboral, de ser honesto, de respetar a todos y de ser responsables. Mis padres me enseñaron desde muy chico que el carácter vale muchísimo más que un título, que un cargo, y que la mejor carta de presentación de una persona es ser íntegro. Desde muy chico aprendí que todas las personas merecen el mismo respeto, sin importar cuál sea su título o su posición. Hoy me pasa todos los días, puedo tener una reunión en la mañana y desayunar con el CEO de uno de nuestros franquiciados más grandes o con el CEO de nuestra marca global. Y 1 hora después puedo estar en uno de nuestros restaurantes con uno de nuestros miembros de equipo más nuevos y más jovencitos. Y para mí, mi regla es que ambos merecen la misma atención y merecen el mismo respeto. También mis padres me enseñaron mucho sobre la resiliencia. Yo he aprendido a lo largo de los años que la vida rara vez sigue el plan que uno imagina en un principio, pero me he dado cuenta también que siempre puedo decidir qué actitud tener ante las circunstancias que me pasen, ante el contexto en el que me puedo encontrar, y ese aprendizaje me ha acompañado en cada reto personal y en cada reto profesional. Con el paso de los años también he entendido que los valores que uno aprende desde muy chico pueden seguir siendo la base de cualquier estilo de liderazgo. Y estoy muy agradecido por la familia que me tocó y por los aprendizajes que tuve con ellos en mis primeros años de vida. Pilotos. Hay decisiones que no solo definen un camino profesional, sino que terminan dando sentido y dirección a toda una vida. Bueno, a mí siempre me fascinó mucho entender cómo funcionan las cosas. En algún momento estuve pensando ser ingeniero mecánico, ser ingeniero químico. ¿Por qué? Pues porque me quería entender cómo funcionaban las cosas que había en mi casa, la tecnología. Y eso siempre me fascinó. Y con el tiempo, pues me empecé a preguntar cómo funcionaban las empresas y por qué unas crecían más rápido que otras y por qué otras que yo veía muy fuertes, ¿no? Con mis ojos de niño, de adolescente, pues veía que desaparecían, ¿no? Y cómo había muchísima gente detrás de cada empresa y que había gente que tomaba decisiones y que esas decisiones hacían que una marca creciera o que desapareciera. Y, y al final preguntando a maestros, a conocidos, a mis padres, a mis tíos, me di cuenta que el lenguaje de los negocios son las finanzas y que el motor de los negocios se presenta de muchas maneras, pero se explica casi siempre con indicadores, ¿no? Entonces, de ahí decidí que estudiar finanzas en el Tecnológico de Monterrey me encantaba, era algo que hacía entre trabajos también. O sea, en Monterrey también llegué a trabajar en distintas cosas y empecé a ver la vida con ojos de financiero. Eh, Aprendí muchísimo, me gustó muchísimo la educación que tuve y los maestros que tuve, fui muy afortunado también. Y eso me ayudó después a conseguir un trabajo que quería como corredor de bolsa. Y hablando de estudios, pues también mucho más adelante eh, logré conseguir una beca para hacer una maestría, un MBA en la Universidad de Florida. Y, y decidí hacerlo porque comprendí que las empresas no solo
se construían con números e indicadores, sino que también existen estrategias, existe innovación, existen ideas, y lo más importante que me empezó a fascinar mucho, pues es que existen personas. Entonces, curiosamente, aunque estudié finanzas, terminé enamorándome de las operaciones por esto mismo. Descubrí que ningún reporte financiero te va a decir toda la historia, y que nunca va a sustituir la experiencia de entrar a una operación de una empresa, o en mi caso de un restaurante, y conversar con los encargados de hacer que esa estrategia se lleve a la realidad, y escucharlos directamente, ¿no? Escuchar directamente al cliente. Hoy sigo creyendo que las mejores decisiones nacen cuando los datos se utilizan de manera inteligente para llevar una realidad operativa, y, ¿no? Que estos se encuentren en el día a día de un negocio. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Cuando era muy pequeño, mi papá tuvo un par de emprendimientos en los que a mí me gustaba ir y verlo trabajar y ver cómo se organizaba. Y en algunos de estos eran tiendas, ¿no? Vendía químicos y distintas cosas, y me gustaba mucho estar con él, atender clientes, ayudarle con inventarios, mover cosas. No siempre lo podía hacer, pero cuando lo hacía me gustaba y me daba un sentido y un propósito, ¿no? Aprendí muchísimo. Mi papá es una persona con una ética laboral súper buena, y con muy buenas ideas, y que además sabe vender muy bien y sabe trabajar muy bien, y es muy organizado. Después, como te comenté hace rato, cuando estuve en Monterrey en la universidad, ahí tuve la necesidad de agarrar algunos trabajos, y casi siempre fue en restaurantes, y eso también me gustó muchísimo. Me dio la oportunidad de ver muchas de las cosas que mi papá hacía vendiendo a empresas. Acá lo veía distinto, ¿no? Como esta interacción entre anfitrión o mesero con los clientes. También me empecé a enamorar de la operación y todas estas cosas que hoy hago en el día a día. Y me ayudaba mucho a tener una sensibilidad de la realidad, sobre las cosas que veía solo académicamente en la escuela, ¿no? Tuve después la fortuna de incorporarme al mundo laboral como corredor de bolsa, lo cual fue una gran experiencia también. Ahí aprendí muchísimo a tratar con gente que me triplicaba la edad, influir en ellos para que decidieran invertir conmigo, decidieran crear sus portafolios de inversión, eh, tener colegas, ¿no? En oficina que también eran mayores que yo. Y aprendí a vender, aprendí a influenciar, aprendí a ser estratégico en mis conversaciones, a escoger mis clientes también. Eh, y después tuve otra inserción laboral y te menciono todas estas porque cada una fue distinta, que fue trabajar ya en otro país y en una multinacional. Em, y esto pues me ayudó muchísimo a asumir responsabilidades para las que muchas veces uno siente que todavía no está listo, ¿no? A lo largo de mi carrera, pues he podido participar en aperturas de nuevos mercados, apoyar en procesos de transformación. Hoy tengo el privilegio de liderar operaciones, tecnología, calidad, inocuidad, sostenibilidad para, para KFC en Latinoamérica y en el Caribe. Y, y creo que todas estas experiencias que te comenté ahora, desde la ética laboral con mi papá, el trato con clientes, la sensibilidad de los miembros de equipo, de un invitado a un restaurante, influenciar, eh, liderar equipos, pues son cosas que hoy me, me hacen el profesional que soy, y que me han ayudado
pues a tener un buen desempeño en el cargo que tengo ahorita. Hoy trabajo con nuestros franquiciados en una región de casi 2.300 restaurantes en 38 mercados y es una operación que literalmente nunca para. Mi mayor aprendizaje pues ha sido que las organizaciones no cambian porque alguien haga un trabajo de superhéroe en la tienda y tampoco cambian porque alguien haga un PowerPoint bonito, ¿no? Cambian cuando las personas entienden el propósito y nosotros creamos sistemas para que ellos brillen y puedan dar los resultados de un superhéroe todos los días, en todos los turnos, en todos los canales que vendemos. Eh, y, y- y pues bueno, y creo que he llegado a esa conclusión después de estas 4 experiencias, ¿no? Estas 4 inserciones laborales que tenía en mi carrera. Em, pues nada, al final todavía me acuerdo de mis primeros días acompañando a mi papá en sus emprendimientos y siento que fue ayer y que todo eso me ha marcado mucho para poder ser el profesional que soy hoy. Pilotos. Todo comienzo está lleno de dudas e incertidumbre, y es justo en ese momento donde se construyen las primeras lecciones que marcan el futuro. Pero yo pienso que me hubiera escuchado decirme a mí mismo, pues que no confunda ser indispensable con ser un buen líder, ¿no? Que no trate de ser superhéroe, ¿no? Como mencioné en la pregunta anterior. Durante muchos años yo tenía esta idea de que para brillar teníamos que resolver absolutamente todo, ¿no? Que tenía que ser perfecto en todo lo que hago y que si cometía un error era porque no me había preparado bien o que si alguien más que trabajaba conmigo cometía un error era porque yo no lo había podido prevenir o porque no intervine. Y con el tiempo pues he entendido que eso no es sano, ¿no? Con el tiempo he entendido que eso no me ayuda a crecer y no ayuda a crecer a los demás. Hoy disfruto muchísimo más ver crecer a mi equipo, en cada una de mis visitas a mercado. Siempre tengo esta sensación muy, muy bonita de ver a alguien que conocí como miembro de equipo ahora corriendo turnos, alguien que veía corriendo turnos ahora siendo gerente de restaurante, a alguien que veía siendo gerente de restaurante siendo jefe de área, alguien que era jefe de área ahora verlo como un director regional o como parte del equipo de dirección de nuestros franquiciados. Em, y, y pues siento que eso me da propósito, ¿no? Y eso me refuerza este aprendizaje de que yo no tengo que resolver todo. Mi trabajo y el trabajo de mi equipo es crear sistemas y procesos que ayuden a que la gente que está al frente con nuestros clientes pueda trabajar con confianza, pueda entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos, y lo puedan hacer con confianza todos los días y lo puedan hacer empoderados para dar el mejor servicio, el mejor producto, que puedan divertirse, que puedan ver una línea de carrera y que puedan crecer con nosotros. Me hubiera gustado entender esto a mucha más temprana edad y me hubiera ahorrado muchas desveladas, me hubiera ahorrado muchísimos días de estrés y hubiera quizá ayudado a que más personas crezcan haciendo lo que hacen a través de yo poder ser ese productor o ese arquitecto, ¿no? que ayude a crear esos procesos y sistemas operacionales para que puedan trabajar mejor. Otra cosa que me hubiera gustado entender antes, pues es entender que la carrera profesional es un maratón y no es una carrera de velocidad, ¿no? Yo hoy veo muchas generaciones que se unen a la fuerza laboral, que se unen a la oficina, que se unen a las organizaciones de nuestros franquiciados, que, que viven en comparativas y no disfrutan sus procesos y no, no se enfocan en sus fortalezas, ¿no? Y
y bueno, yo fui uno de ellos también en su momento. Y es muy difícil crecer y es muy difícil aprender cuando vives comparándote. Eh, Al final, pues creo que he aprendido que la consistencia termina siendo mucho más importante que la prisa y que un trabajo bien hecho al final, pues solidifica tu nombre, cementa tu reputación, y que cada quien tiene procesos distintos y crece de maneras diversas, ¿no? Si me pongo a pensar, yo quería ser corredor de bolsa y hacer una carrera de eso. Y claro, me gustó, lo disfruté, pero ya que lo viví, aprendí lo que tenía que aprender ahí y hoy estoy muy agradecido de lo que aprendí de esa experiencia, eh, porque me permite hacer hoy lo que puedo hacer. Pilotos. El liderazgo va más allá de dirigir a otros. Se trata de inspirar, tomar decisiones difíciles y mantenerse firme incluso en los momentos más complejos. Mi filosofía de liderazgo es servir. Puede sonar extraño que como COO de una empresa del tamaño que es Kentucky Fried Chicken en Latinoamérica, lo diga, pero realmente es algo que lo creo y lo vivo todos los días. He tenido la fortuna de desarrollarme dentro de Yum. Yum es esta corporación que, que al final del día es el franquiciador de Kentucky Fried Chicken, de Taco Bell, de Pizza Hut, de Habit Burger. Y es una organización cuya cultura ha influido profundamente en mi forma de liderar. Eh, Nuestra filosofía de trabajo está basada en la gente. Buscamos que la gente sea su mejor versión, buscamos que la gente brille, que crezca, y está muy basada en esta idea de reconocimiento, ¿no? Para mí, que en algún momento fui un miembro de equipo también en mis años de universitario, era muy estresante a veces cuando llegaban gente de los corporativos a los restaurantes, ¿no? Y había muchos que a veces ni siquiera entraban a la cocina o no saludaban o no sé, como que solo iban a hablar con el franquiciado o solo por cumplir iban a las visitas de tienda. Y también me acuerdo de algunas personas que venían de corporativo y entraban y platicaban con nosotros y se tomaban fotos con nosotros y la pasaban bien con nosotros y nos hacían preguntas para ver cómo podían mejorar nuestro día a día y hacer nuestra tarea más fácil, ¿no? Y yo me quedé mucho con eso. En su momento yo no pensaba hacer una línea de carrera en restaurantes, pero ahora que tengo la oportunidad, eh, me encanta, pues, ir a nuestros restaurantes. O sea, lo hago prácticamente todas las semanas y siempre busco que cada visita a restaurante sea la mejor visita a restaurante y trato también que cada visita a restaurante deje al restaurante mejor de lo que lo encontré, ¿no? Entonces, que tengan mejor energía, más ideas, más ánimo, que la gente se lleve una buena experiencia porque estuve ahí o porque estuvimos ahí. eh, y y es bonito, la gente se acuerda de eso y cuando vuelves a ir a esa ciudad o a ese país un año, 2 años, 10 años después, te recuerdan con cariño y te das cuenta que esa persona que reconociste, esa persona con la que hablaste, esa idea que tuviste, está implementada y hace la vida más fácil de miles y miles de chicos en todos nuestros restaurantes, eh, en toda la región. Y también comienza a ver que pues a alguien que reconociste cuando era miembro de equipo ahora es jefe de área o alguien que reconociste como gerente de restaurante ahora dirige la operación de todo un país. No estoy diciendo que sea porque lo reconocí yo o porque hice una visita bonita, pero quizá ayudaste en algo, ¿no? Quizá eh, hiciste que su trabajo fuera más fácil, que entendieran mejor por qué hacemos lo que hacemos y que la pasen bien, ¿no? Entonces, mis principios o mi filosofía, como lo preguntaste, es una, ser la persona que hubiera necesitado yo en ese momento de mi carrera, ¿no? Todos los días me encuentro con chicos que están comenzando su carrera, que están a la mitad, que están dudando y, y nada, me gusta mucho, pues, hablar con ellos y compartirles mi experiencia. Y si les sirve de algo, pues buenísimo, porque entonces
eh, hay personas que no van a tener que cometer el mismo error varias veces como me pasó a mí, o que van a tener un aprendizaje más rápido, ¿no? Y si los podemos inspirar para que hagan línea de carrera con nosotros, mejor. Em, entonces me gusta ser esa persona que yo hubiera necesitado en ese momento. El segundo es esta idea que tengo, ¿no? Se la he tomado a, a Rick Rubin, que es un gran productor de música. A mí me gusta muchísimo la música, de hecho mi reconocimiento tiene que ver con música. Es esta idea de ser productor y no ser el protagonista, ¿no? O no ser el lead singer, ¿no? No sé, a mí no me gusta ya, como comenté hace rato, pues ser este superhéroe que resuelve todos los problemas de todos los días. Sí me gusta colaborar, sí me gusta participar, sí me gusta ser parte de, eh, pero, eh, pero no me gusta ser el protagonista siempre. A mí me gusta mucho más construir equipos capaces y me gusta construir sistemas capaces, ¿no? Entonces, como lo hace un productor de música o de eventos, pues me gusta crear el escenario, crear, eh, escoger las pistas, ¿no? Escoger los detalles, ayudar a crear el concepto para que los protagonistas brillen. Y para mí, mis protagonistas son mis gerentes de tienda, mi gente que está todos los días sirviendo el pollo de KFC para todos nuestros invitados, y me gusta crearles la escena para que ellos puedan brillar y que puedan ser protagonistas. Me gusta también que mi equipo brille, que ganen premios. Entonces me gusta darles pues ese escenario, me gusta crear sistemas, rutinas, procesos, cultura, arquitectura, para que ellos puedan ser su mejor versión y puedan dar grandes resultados, ¿no? Pues es una idea que he ido puliendo desde hace unos años y que me ha ayudado a encontrar propósito en lo que hago. Y lo tercero es nunca olvidar que detrás de los indicadores hay personas, ¿no? Como aprendí después de estar enfocado solo en finanzas, hay gente detrás. Hay gente con historias, con preocupaciones, con metas, con ideales detrás. Y es otra vez muy fácil hablar de ventas, de productividad, rentabilidad, pero eh, cuando recordamos que hay clientes, familias, las decisiones cambian, ¿no? Eh, Siempre he dicho que la cultura no debe estar pegada en la pared y no debe ser solo decoración, sino que tiene que pasar todo el tiempo en nuestros restaurantes. Y a mí me encanta, eh, pues, traer esa voz a la mesa, ¿no? A veces, en muchas reuniones, mi propósito es ser esa voz del miembro de equipo, del gerente de tienda o del cliente también, cuando se toman decisiones solo con PowerPoints o con Excels, y no nos ponemos a pensar en, bueno, si hacemos esto, ¿cuántos pasos más va a tener que dar este chico todos los días o esta chica todos los días, ¿no? ¿Cuántas horas van a perder haciendo una tarea administrativa que no es necesaria? ¿Cuántas veces van a estar preocupados porque ahora tienen que hacer esta cosa adicional, o los vamos a revisar más veces en cosas que no hacen sentido, ¿no? Entonces, o cómo va a afectar esto a la seguridad, o cómo va a afectar esto a la calidad, o cómo va a afectar esto a la experiencia de nuestros miembros de equipo nuevo, o a los que tienen más tiempo. Eh, y poner las cosas en perspectiva. Y me he dado cuenta que con esa filosofía hemos evitado muchos errores muy graves y nos hemos ahorrado muchos dolores de cabeza, y que al final el negocio sigue mejorando, sigue creciendo, sigue siendo bueno para nuestros franquiciados, porque estamos tomando las decisiones con, con la brújula en el lugar correcto. Pilotos. En la adversidad es donde las palabras pierden peso y las decisiones revelan verdaderamente el carácter de un líder. En tu experiencia personal, ¿qué has aprendido sobre la toma de decisiones en contextos altamente inciertos? Bueno, esa es la vida de un operador. Bueno, para poner las cosas en perspectiva, nosotros tenemos casi 2.300 restaurantes en 39 mercados en América Latina y en las islas del Caribe.
Y uno aprende muy rápido que no existe información perfecta. Sí, siempre va a faltar algún dato, siempre va a faltar algo de contexto, siempre va a haber algo de incertidumbre y siempre va a haber presión por actuar, ¿no? La filosofía que hemos tomado, o que he tomado yo personalmente, es usar 4 filtros, ¿no? Primero, proteger a las personas, ¿no? Si cualquier decisión que va a tomar va a mantener o mejorar la seguridad de los restaurantes, entonces ya pasa el primer filtro. Es una buena decisión. Eh, si esa misma decisión va a ayudar a mantener o a proteger la marca o va a mejorar los estándares de nuestra marca, es una buena decisión. Si esa misma decisión, pasando al tercer filtro, va a ayudar a mantener o mejorar la experiencia de nuestros miembros de equipo y la experiencia de nuestros clientes, de nuestros invitados en KFC, entonces sigue siendo una buena decisión. Y después pasas al cuarto filtro y esta decisión va a ayudar a que crezca el negocio, a que sean más rentables nuestros franquiciados, a que crezcamos más rápido, a que vendamos más. Entonces es una decisión perfecta si pasa esos 4 filtros, ¿no? Y yo prefiero tomar una buena decisión bien tomada hoy, que cumple esos 4 filtros, aunque no tenga la información completa, que tomar una decisión perfecta cuando ya es muy tarde. Eh, y bueno, he aprendido que muchas de estas decisiones han sido las correctas, y también he aprendido que, que puedo cambiar de decisión cuando aparecen más datos, ¿no? Pero es mejor actuar, es mejor tener un norte, tener una estrategia clara, y mostrar proactividad y mostrar liderazgo teniendo claro esos filtros, ¿no? Alguna vez alguno de mis mentores me dijo que un muy buen operador es predecible. Y yo creo que el 90% de la gente que trabaja conmigo, desde mi equipo hasta mi coach o los proveedores, mis franquiciados, saben que yo me guío por esos 4 filtros y que eso es mi norte y que eso es para lo que yo más respeto al momento de tomar una decisión. Pilotos. Aprender a confiar en otros no es sencillo, pero es ahí donde un líder deja de hacerlo todo para comenzar a construir algo mucho más grande. Creo que delegar es una de las habilidades más difíciles para cualquier líder, pero que una vez que lo sabes hacer, te vuelves adicto a delegar, ¿no? Yo creo que entre más inmaduro es un líder, más cree que nadie va a hacer las cosas igual de bien que ese líder o que esa líder. Y ¿sabes qué? O sea, lo contradictorio de eso es que normalmente esos líderes tienen razón. Eh, Nuestros equipos más jóvenes o más experimentados muchas veces no tienen pues esa experiencia y esos años que te dan eh, pues el trabajo y la vida para tomar mejores decisiones y hacer las cosas súper bien, ¿no? Pero lo que yo he aprendido es que al final, cuando uno delega, nuestros equipos van a hacer las cosas, las van a hacer distintas, sí, pero justamente ahí es donde aparece la innovación y justamente ahí es donde aparecen nuevas ideas y justo ahí aparecen los reencuadres. Eh, entonces, uno tiene que entender como líder, cuando tienes equipos a tu cargo, que delegar no consiste solo en transferir trabajo, ¿no? Consiste en algo mucho más poderoso, que es transferir confianza. Y cuando uno aprende a transferir confianza, la gente crece, los procesos se innovan, las cosas mejoran, ¿no? Y claro que va a haber errores, pero pues para eso estamos nosotros ahí como líderes, para, para ayudar a nuestro equipo a aprender de esos errores, y para tener un espíritu de mejora continua, ¿no? Al final, eh, pues las personas pueden tomar decisiones buenas o mejores y nosotros como líderes somos claros en cuál es la visión, cuál es la estrategia, cuáles son los recursos y ponemos expectativas.
pero siempre dejando ese espacio de creatividad y ese espacio de confianza para que cada persona pueda tomar eh, esas decisiones que delegamos sin que dependan de nosotros. Pilotos. En un mundo que cambia constantemente, innovar deja de ser una opción para convertirse en la única forma de mantenerse vigente. Pues siempre me ha gustado la innovación, ¿no? Y en la operación es básico tener innovación. Si nos ponemos a pensar hace 10 años, ¿qué hace a un buen operador? ¿No? No sé, imagínate el restaurante de tu marca favorita y ojalá pues sea KFC. Eh, Hace 10 años, si tú sabías manejar un PIL, ¿no? Pérdidas y ganancias, o PIG, como prefieran decirle. Si sabías contratar gente, si sabías seguir una receta, si sabías seguir un plan de mantenimiento, ¿no? O sea, cosas básicas, ya eres un buen operador. Y hoy por hoy, un buen operador tiene que saber manejar la parte digital, saber integrar sistemas, saber de experiencia del miembro de equipo, saber de experiencia del cliente, saber, pues, no sé, implementar proyectos de manera ágil, saber tener altos niveles de comunicación. Hoy por hoy es un tiempo bien interesante porque es la época en que más generaciones conviven y son parte de la fuerza laboral y son parte de la clientela, ¿no? Entonces, saber adaptarte a las necesidades de gente generación X, de gente generación millennial, de las generaciones alfas, ¿no? Y de las generaciones de boomers. Y saber manejar todo eso al mismo tiempo requiere un distinto tipo de líder y requiere gente que sepa innovar y que sepa cuestionarse por qué no podemos hacer las cosas distintos y que empujen un poquito hacia atrás para que tratemos nuevos procesos, nuevos sistemas. Em, y, y por eso me encanta visitar restaurantes y me encanta visitar mercados porque, porque escuchas y observas esas ideas, ¿no? Eh, Hoy por hoy todavía me emociona pues entrar a la cocina, cocinar junto a los miembros de equipo, atender clientes, conversar con nuestros gerentes, porque las mejores ideas nacen de observar y de escuchar a nuestros miembros de equipos y a nuestros clientes. Y muchas veces ellos ya tienen la solución. O sea, hay veces que nos estamos rompiendo la cabeza por encontrar una solución buena para arreglar un problema sistemático que tenemos en 38 países o 39 mercados. Y hay un mercado en una ciudad, en alguna provincia del Perú que ya tiene esa solución. O hay otra solución que ya están desarrollando en Colombia o en México. Y, y si no estás ahí presente y si no das el foro para escuchar esas ideas, no la vas a captar y te vas a demorar más. Em, yo siento que en YOM, en KFC Latinoamérica también, existe una enorme apertura para aprender de unos de otros, ¿no? Y una buena idea nacida en alguno de estos mercados puede terminar implementándose en todo el mundo. Yo me jacto de compartir muchas de nuestras ideas que surgen en Latinoamérica y de poner Latinoamérica en el mapa, porque me da orgullo después escuchar que algo que hicimos nosotros también ya lo están implementando en Asia o en Reino Unido o en África. Eh, y siento que somos una región muy creativa, ¿no? Entonces, esta parte de la innovación, pues toca eso que preguntas, fomentarla. No hay un monopolio de buenas ideas, ¿no? Buenas ideas no siempre vienen de la matriz o de la central. La innovación comienza cuando somos curiosos y tenemos la humildad para reconocer que no sabemos todo y que todos los días podemos aprender algo de nuestros miembros de equipo, incluso de los más nuevos. Entonces, a mí me gusta crear esas plataformas y esos sistemas para encontrar esas soluciones en nuestras tiendas, para desarrollar gente y para que esas soluciones se puedan escalar y convertir en modelos repetibles que podamos exportar al resto de la región y a otras partes del mundo.
Pilotos. Construir una carrera exitosa tiene un costo, pero encontrar el equilibrio con la vida personal es lo que realmente le da valor a todo lo demás. Pues un poco lo que decía hace rato, ¿no? Muchos años pensé que trabajar más horas y más días era ser un mejor profesional. No lo creo ya. Los años y la experiencia me han hecho entender que es muy distinto amar lo que haces que hacer lo que amas, ¿no? No sé cómo explicarlo de la mejor manera, pero lo voy a tratar de explicar así. Yo hoy tengo la fortuna de tener un trabajo que genuinamente disfruto y amo. Me encanta hacer lo que hago, me encanta viajar y visitar nuestros restaurantes en tantos países, en culturas diferentes. O sea, gracias a lo que hago he visitado más de 82 países. Me gusta trabajar con equipos de distintas culturas, con gente extraordinaria. Me gusta resolver desafíos complejos. Me gusta que la operación es distinta todos los días. Me gusta que todas estas cosas que vienen apareciendo, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, eh, pues forman parte súper rápido de la industria de hospitalidad y de restaurantes. Y, y yo creo que hay pocas personas que pueden decir que se divierten trabajando tanto como lo hago yo y que aman lo que hacen y que encuentran propósito tanto como lo hago yo. Pero precisamente porque disfruto tanto mi trabajo, pues tengo que aprender a cuidarme y a cuidar todo aquello que me permite llegar cada día con energía y que me inspira a hacer las cosas bien, ¿no? Tengo mi esposa Magda, ella es colombiana, la amo, pasamos una vida muy bonita siempre. Tengo a mis padres, a mi hermana, a mis amigos. Magda y yo tenemos dos perritos, Apolo y Mila, que son dos pomeranians. Tengo hobbies, ¿no? Me gusta muchísimo tocar la guitarra eléctrica, me gusta practicar boxeo, me gusta practicar Muay Thai, me gusta hacer pesas, me gusta cocinar, me gusta salir a caminar, me gusta visitar nuevos lugares y todo eso me da equilibrio, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta es que mis mejores ideas aparecen cuando dejo de pensar en el trabajo. Mi mejor desempeño sucede cuando logro dedicarme horas a mí mismo. Y soy un obsesionado del manejo del tiempo. Me gusta mucho bloquear bloques de ciertas horas para dedicarlos a mis perros, a mi guitarra, al ejercicio, a mi esposa, a salir, a leer, a estudiar algo nuevo, a llamarle a mis amigos, a llamarle a mis padres. Em, y me gusta mucho hacer muchas de estas cosas temprano en la mañana. Siento que cuando ya hago muchas de estas cosas y cumplo promesas conmigo mismo, puedo cumplir las promesas que hago con mi trabajo y con las cosas de las que soy responsable, con mi equipo, con mis mercados. Em, y es un reto de disciplina. Y a veces esta idea que yo tenía cuando tenía 20 años, que tenía que ser superhéroe y hacer todo y resolver todo, vuelve a mí y me desgasto y después no rendo igual, ¿no? Entonces, hasta para pasarla bien y recargarse hay que ser disciplinado. Uno de los grandes retos para cualquier líder es el manejo del tiempo. ¿Qué prácticas has encontrado más efectivas? Bueno, justo estaba hablando de eso ahora. Mira, todos los días tengo eh, cientos de correos nuevos, decenas de decisiones, decenas de reuniones, eh, muchísimos problemas y situaciones que llegan de distintos frentes, ¿no? Y si intento atender todo, eh, pues nunca voy a terminar. Lo que hago es esto, como mencioné hace rato, bloqueo bloques de tiempo durante todos los días. Como dije, soy un obsesionado del manejo del tiempo, entonces muchas de estas ideas quizá muchos las han escuchado de Brian Tracy o de Cal Newport o de bueno, distintos autores súper buenos, incluso no por presumir más, pero eh, creo que he logrado conectarlos bastante bien para que me funcionen.
y soy muy draconiano con mi tiempo. Me importa muchísimo cuidar las horas del día para poder justamente dedicarle tiempo a mi esposa, dedicarle tiempo a mis perros, dedicarme tiempo a mí, a mis cosas que me gustan, para tratar de dormir bien, para tratar de inspirarme con cosas nuevas. Entonces, soy muy, muy estructurado en esa parte. Me gusta mucho este concepto de Brian Tracy de comerse la rana primero, o comerse el sapo primero, de Eat the Frog. Trato de establecer 3 cosas que voy a solucionar hoy. Escojo la cosa más complicada y fea y difícil de hacer, y es lo primero que hago después de que ya cumplí mi ejercicio, mi meditación, mi desayuno, eh, y, y cumplí conmigo mismo, y ya terminé la cosa más complicada, difícil y fea del día. Y después el día se hace fácil. Después hay reuniones. También hay este otro autor, Daniel Pink, que él trata este concepto de conocerse a sí mismo. Yo sé que soy muy lúcido y muy creativo en las mañanas. Entonces en las mañanas dedico todo mi tiempo a reuniones donde se necesita este tipo de creatividad, a diseñar cosas nuevas, a tener esas conversiones difíciles y todo. Y sé que en la tarde ya mi creatividad y eh, eh, mi personalidad más introvertida aparece, ya no quiero ver gente, y quiero dedicarme a cosas mucho más transaccionales, y esa tarde la dedico a cosas que son más solitarias, más repetitivas, menos creativas, y me funciona bien. Y todos los días me pregunto, ¿qué cosas requieren que yo las haga y que solamente puedo y debo hacer yo? Y después, ¿qué cosas debo de delegar y qué cosas no me necesitan o que no necesitan hacerse? Eh, entonces, creo que esas son algunas cosas que me han funcionado muy bien. La otra que me sirve muchísimo para el manejo del tiempo es saber decir que no. Cuando digo sí a cosas, estoy diciendo no a muchas otras cosas, y es una de las habilidades más importantes que he aprendido y que me ha servido mucho en los últimos años. Em, y que me ayudan a proteger eso, a protegerme a mí, a proteger las cosas que más disfruto, y me ayudan a ser más estructurado. Eh, Pilotos. La presión es parte inevitable del camino, pero la forma en la que se enfrenta define la claridad, el enfoque y la permanencia en el liderazgo. Mira, la presión tiene que existir. Si quieres ser un operador, especialmente de una operación tan compleja como la es un restaurante, y más en múltiples países, tienes que tener algo de estrés y tienes que usarlo a tu favor, y tienes que saber eh, cómo hacer para que no se desborde. Cuando uno tiene una responsabilidad tan grande, siempre van a existir situaciones en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo que ha cambiado, eh, yo creo, no a lo largo de los años, no es la presión, sino cómo respondo a la presión. Antes sentía que debía cargar personalmente con todo, y hoy entiendo que lo que tengo que hacer es transmitir confianza, transmitir tranquilidad, transferir esa confianza, liderar sin entrar en pánico, tener clara ese norte que hablábamos hace rato, esos filtros, eh, y eso ya te da estructura. También creo que es importante entender, pues, que nuestro negocio es un negocio que busca entregar productos de calidad y crear momentos memorables. Y cuando pones en perspectiva eso, no estamos, o sea, no estamos tratando de resolver una guerra, no estamos tratando de hacer algo que va a cambiar radicalmente el mundo, o que el mundo dependa de nosotros. No, no, no. O sea, hay riesgos, claro, hay cosas que hay que ser bien claro, como es la seguridad de alimentos, como es la seguridad de nuestro equipo, eh, pero, pero el resto es eso. Vendemos pollos, vendemos pollo frito, vendemos papas fritas. O sea, eh, entonces, si tenemos una estrategia clara, las cosas van a salir bien. Tenemos gente, tenemos arquitectura, tenemos rutinas, tenemos cultura que nos permitan mover hacia adelante, las cosas van a salir bien. Si tenemos eso organizado,
el estrés solamente va a ayudar a hacer las cosas mejor, ¿no? En lo personal también, pues yo creo que las pesas, el boxeo, el Muay Thai me ayudan muchísimo porque me obligan a estar presente, me obligan a sacar adrenalina, a sacar algo de presión y, y, y es como, es imposible pensar en el trabajo si te van a tirar un golpe, ¿no? Solo piensas en tu contrincante y en hacer las cosas bien en tus movimientos y en no lastimarte y en esto. Otra cosa, pues, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la guitarra y eso también es distinto, me ayuda a despejarme, me ayuda también a estar presente, a bajar el ritmo, a disfrutar el proceso, a encontrar calma, a inspirarte, eso es bonito, ¿no? Y pues bueno, estar con mi esposa, con mis perros, me ayuda muchísimo a recordarme que al final del día mi mejor momento es estar en casa con ellos, ¿no? Con mi familia. Eh, entonces pone muchas cosas en perspectiva para manejar el estrés. Pilotos. Después de años de decisiones, retos y aprendizajes, siempre queda una reflexión capaz de guiar a quienes vienen detrás. Les diría que vivimos en una época bien interesante, ¿no? Está la inteligencia artificial, hay mucha automatización, hay mucha tecnología y todo esto está transformando cómo funcionan, cómo operan los restaurantes, cómo operan las empresas. Pero hay algo que va a seguir siendo irreemplazable, perdón, y eso son las personas. Mi invitación sería a no perder contacto con la operación, a no perder contacto con la gente que hace realidad la visión y que lleva la estrategia todos los días a tus puntos de venta, a tu fábrica, a tu restaurante, a tu tienda, a lo que sea, a tu institución. Eh, entonces no hay que perder contacto con ellos, no hay que dejar de observar, no hay que dejar de escuchar, no hay que dejar de ser ese productor que crea esos escenarios y esos sistemas y esos procesos y cuida todos los detalles para que estas personas den resultados de superhéroe sin tener que ser ese superhéroe estresado. Em, los invitaría a hablar más con ellos, a celebrarlos. Y a nunca pensar que porque son nuevos o porque no tienen un cargo alto o porque no tienen mucho, eh, no sé, la experiencia que tú has tenido en tu industria, en tu empresa, que no van a tener innovación o que no van a tener ideas nuevas, ¿no? Yo los invitaría a todo eso. Hace, hace unos meses, bueno, hace 3 años, cuando volví a KFC Latinoamérica, después de haber sido parte del equipo global por 2 años, volví a la región y me puse como propósito poner a Latinoamérica en el mapa, pues, más grande, más fuerte y ser referencia, ¿no? Y yo siento que esta filosofía muy enfocada en gente y en escuchar y en crear estas plataformas y todo, nos ha dado esa proyección y nos ha dado resultado y nos ha puesto como una de las mejores, si no es que la mejor, eh, región de KFC en el mundo, en temas operacionales, ¿no? Hace unos meses me entregaron el premio como mejor COO del año a nivel mundial en Johannesburg, en Sudáfrica. Y, y a pesar de yo haber sido el recipiente de ese premio, yo me ponía a pensar, bueno, pues que al final yo estaba ahí representando a todos estos miembros de equipo, a todos estos gerentes, jefes de área, directores de operaciones, franquiciados, proveedores, clientes, que nos han ayudado a mejorar estos sistemas y estos procesos y por ende nuestros resultados, ¿no? Recibí con muchísimo orgullo este premio, pero con esa humildad porque eh, ese reconocimiento realmente pertenece a las miles de personas extraordinarias con las que tengo el privilegio de trabajar todos los días.
Las operaciones no son un deporte individual, ¿no? Nadie dirige una región así de grande, ¿no? De casi 2.300 restaurantes por sí solo. Los resultados se construyen con, con pequeños comportamientos, cambios, rutinas, procesos y con la arquitectura correcta, eh, que nos ayudan a tener una buena reputación, y resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, nada, si pudiera dar un consejo es esa, y una reflexión es que, pues bueno, el verdadero legado de cualquier líder no se mide por los resultados que consiguió mientras estuvo ahí, sino por la cantidad de personas que crecieron gracias a que estuvo él y a la cantidad de sistemas que logran resultados extraordinarios cuando uno ya no está, ¿no? Entonces, al final del día, nuestros restaurantes son lo máximo. Sirven pollo frito, eh, pero somos personas que están sirviendo a personas, personas que están ayudando a crecer a personas. Y cuando no nos olvidamos de esto, los resultados van a llegar por sí solos. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.